Estamos buscando la noche en la FM en este martes de salud y hoy queremos de una manera muy especial prepararnos porque el próximo fin de semana estaremos celebrando el Día Mundial del Agua y hoy tenemos como invitado a Johnny Alexander Galvis Cardona, que es hidrólogo de la Carder, que nos acompaña en la FM. Johnny, buenas tardes y bienvenido a la FM. ¿Cómo está? Muy buenas tardes para ustedes y para todos los oyentes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Johnny, entremos en materia. Tenemos Día Mundial del Agua este fin de semana. El día sábado estaríamos conmemorando este Día Mundial del Agua. Y en el departamento de Risaralda, ¿cómo nos hemos preparado para de alguna manera tener actividades y de alguna manera también crear conciencia en los habitantes para cuidar el agua? Pues la Cárcera ha venido adelantando varios programas y varios proyectos que nos permiten generar conciencia para conservar y mantener nuestro recurso hídrico en buen estado. Esta misma semana, precisamente, junto con la empresa de Aguas y Aguas de Pereira, la empresa de Aguas y Aseo de Risaralda, que hace parte de la gobernación de Risaralda, la Ajá. alcaldía de Pereira, y otras entidades, pues se va a adelantar en el Teatro Luz y Tejada el Foro Regional del Agua, el cual está en su tercera versión y que tiene cosas bien interesantes para mostrar. Vamos a hablar un poco sobre la planificación del recurso hídrico en el departamento en ese foro y se van a mostrar pues como avances y resultados de lo que ha hecho la CARDES para conservar nuestros recursos. Eh, por otro lado, pues Aguas y Aguas tiene campañas de sensibilización para conservar nuestra cuenca madre, nuestra cuenca insignia, que es la del río Tun, que nos abastece a los pereiranos y gran parte de los municipios quebradas, y tratar de mantener esta cuenca en buenas condiciones que nos permitan pues, seguirnos abasteciendo de ella. Por otro lado, pues también tenemos en la carta del programa de gobernanza del agua, que lo que busca es encontrar cómo solucionar los conflictos que se presentan por desabastecimiento o por condiciones de calidad del recurso, y de que la distribución del recurso hídrico y el aprovechamiento del mismo sea de una manera equitativa, que todos tengamos acceso al agua en las mismas condiciones de calidad y de cantidad. Entonces, como lo que más hemos hecho. Ajá. Tenemos con el proyecto, con ese mismo proyecto de gobernanza, tenemos proyectos en la cuenca del río Tun, de sensibilización en las escuelas, los TAES, las campañas de reforestación y de siembra de árboles para conservar las cuencas abastecedoras de los diferentes acueductos de los municipios del departamento. Incluso en algunas jornadas de limpieza de corrientes también hemos tenido la presencia de algunos estudiantes de las comunidades que se ven afectadas por algunas corrientes contaminadas. Ujú. Entonces la corporación adelanta en diferentes frentes, en diferentes sectores, en toda la jurisdicción del departamento, programas que van encaminados a concientizar no solamente a adultos, sino también a los niños, que son el futuro del país, para que ellos tengan una conciencia de conservación del recurso. Johnny, yo quería preguntarle acerca de nuestro recurso natural. Bueno, en Colombia, gracias a Dios y pues bueno, tenemos buen cubrimiento con el agua, aunque hay zonas en Colombia que realmente todavía no tienen este líquido tan preciado, pero el agua en el mundo, podríamos decir que es suficiente. Es que todo depende, porque el agua que tenemos a nivel mundial puede ser suficiente para abastecer a las poblaciones que tenemos actualmente. Pero el problema que tenemos actualmente son condiciones de calidad. Nuestras fuentes abastecedoras se están viendo presionadas fuertemente por los crecimientos urbanos y generan que estas corrientes que nos abastecen se vean contaminadas, y el tratamiento de esta agua para poderla volver potable y poderla consumir se vuelve exageradamente costoso, en algunos casos incluso insostenible. Por eso vemos casos como el de Las Vegas, donde tienen que tener cientos de kilómetros de una conducción para poder abastecer esa gran ciudad. Tenemos casos en Europa donde los acueductos son exageradamente extensos para poder traer el agua incluso desde
otros departamentos o otros países porque sus corrientes son contaminadas y no se pueden abastecer de ellas. Entonces, en esos casos, nosotros tenemos la ventaja en Colombia que aún las fuentes abastecedoras tienen cierta resiliencia y tienen cierto nivel de conservación, permiten hacer tratamientos sencillos y podernos abastecer de ellas. Entonces, la respuesta a si la cantidad de agua que tenemos en el mundo es suficiente, sí es suficiente, pero es suficiente bajo ciertas condiciones de calidad. Llegará el momento donde nuestras aguas van a estar tan contaminadas que no van a ser consumibles. Las aguas superficiales llegará a un punto donde su contaminación va a ser tal que no se van a poder aprovechar porque no va a haber cómo aprovecharlos. Y en ese orden de ideas, pues tratar de conservar nuestras fuentes lo más limpias posibles es nuestro mayor reto. Johnny, ¿cuándo será que la humanidad vamos a estar más conscientes para construir y aprovechar, por ejemplo, el agua lluvia? Eso es un proceso cultural. Realmente lo que uno trata desde estas instituciones es buscar conciencia en los niños. Formamos niños con conciencia de conservación, de reuso, de utilización de otras fuentes de abastecimiento, por ejemplo el agua, lluvia, pues yo creería que en unas 2 o 3 generaciones más podríamos estar hablando de sistemas de construcción que permitan aprovechar eficientemente el agua lluvia. Aunque actualmente hay ciertas líneas de constructores que aprovechan el agua lluvia para diferentes cosas, el aprovechamiento del agua lluvia a la postre se vuelve un poco costoso en función de la energía que hay que consumir para poder rebombear esta agua y abastecer los edificios o las casas. Pero finalmente es una fuente de abastecimiento que nos va a permitir un poco quitarle presión a las fuentes hídricas superficiales y de esa manera entonces tener como una especie de ahorro casero o de banco casero de agua que nos va a permitir en los momentos de grandes sequías podernos abastecer. Bueno, yo tengo una pregunta que he visto mucho en estos temas del agua y dice que ¿qué significa tener garantizado el derecho humano al saneamiento? ¿Qué es lo que significa esta pregunta? Es precisamente lo que ya hemos venido conversando. Constitucionalmente, todas las personas tienen derecho al acceso al agua y constitucionalmente tienen derecho al acceso al agua en buenas calidades, calidad para el consumo, ¿cierto? La calidad para el consumo. Entonces el saneamiento es todas esas actividades que el Estado en toda su representación debe emprender para que las aguas, después de que nosotros las utilizamos, vayan a una planta de tratamiento o un sistema de tratamiento y regresen a los cuerpos de agua en unas condiciones tales que no afecten significativamente a la corriente y que la corriente, por sus procesos naturales, pueda deshacerse de esa carga de contaminación y que aguas abajo, otra población pueda utilizar esa agua. Entonces, cuando nosotros consumimos agua, finalmente de nuestras casas sale agua sucia, entonces del lavaplatos, del lavadero, de la lavadora, del baño, salen aguas sucias. Esas aguas sucias deben ir a un sitio para ser tratadas y ser devueltas al río en unas condiciones más o menos aproximadas a como las sacamos del río, y el río por sí solo, la carga que le queda, la contaminación que le queda, pues va a ser muy poquita y él solito va a poder depurarla. Entonces, ese es el derecho al que nosotros tenemos, derecho a que nuestras aguas, lo que nosotros estamos consumiendo y ensuciando, pues sea tratado. Pero en ese mismo orden, así como tenemos el derecho, también tenemos el deber de velar por que esas aguas sean tratadas. Entonces, afortunadamente, Pereira y Los Quebradas, con un esfuerzo muy fuerte, han logrado la aprobación de un COMPES para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, la cual se espera que esté en funcionamiento más o menos para el año 2022-2023, y que en ese momento entonces nuestros ríos insignia, el río Tuna y el río Consota, pues tengan unas condiciones de calidad que las poblaciones que estén aguas abajo de nosotros las puedan utilizar, e incluso nosotros mismos tenemos la necesidad y el derecho de ir al río a podernos bañar en él,
a disfrutar de esa naturaleza y de ese entorno saludable que son las riberas de los ríos, y qué más que poder ver unos ríos saneados, unos ríos limpios con aguas cristalinas y posiblemente con peces y vida nuevamente dentro del río. Entonces ese es el derecho que nosotros tenemos como seres humanos que somos. La Organización de Naciones Unidas nos habla de un recurso invisible del agua subterránea. ¿Cómo aprovechar ese recurso en Colombia? El conocimiento de aguas subterráneas en el país es muy pequeño, sobre todo porque la investigación de aguas subterráneas es muy costosa. En Colombia hay regiones como la Guajira, como la costa. San Andrés es un gran aprovechador de las aguas subterráneas. Se aprovecha principalmente por medio de aljibes y de pozos subterráneos para hacer uso para consumo humano. El mayor porcentaje de usos que se hace sobre ese recurso. Sin embargo, también hay industrias que se dedican al uso del recurso hídrico subterráneo porque les sale más económico perforar un pozo y bombear agua del subsuelo para su consumo y para su utilización. Ajá. Que llevar un acueducto hasta donde están ubicados, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, es muy común ver aljibes y pozos en las zonas rurales donde no existe cobertura de acueductos, ni comunitarios, ni empresas de acueducto alcantarillado similares a las de Pereira o Quebradas, y en las zonas rurales entonces vamos a encontrar ese tipo de aprovechamientos. También se aprovecha a partir de los manantiales o nacederos de agua subterránea, donde muchas personas se acercan y captan el agua desde estos nacederos y los conducen hasta sus viviendas para hacer uso doméstico. Ese es el mayor aprovechamiento de aguas subterráneas. Sin embargo, Colombia tiene un buen potencial de agua subterránea que está en proceso de conocimiento y de investigación. ¿Cuál sería el potencial real de aguas subterráneas en Colombia? Y actualmente solo se utiliza el agua subterránea más superficial. Ajá. Me explico un poco. El agua subterránea se encuentra a diferentes profundidades, en diferentes capas. A lo que tiene acceso normalmente la gente son a los primeros 30 o 40 metros de subsuelo, que es el agua subterránea más superficial. Por debajo de esa capa hay muchas más capas de agua que se podrían aprovechar. La dificultad es que perforar pozos a esas profundidades es bastante costoso. Es bastante costoso, y el mantenimiento de estos pozos y la operación también es bastante costoso. Entonces, por eso no es muy común verlo. Es muy común verlo, el aprovechamiento de aguas subterráneas. Sin embargo, sí, en Colombia y aquí en Risaralda se hace aprovechamiento de aguas subterráneas de alguna manera para abastecer algunas comunidades y para el uso industrial también. Pues este fin de semana estaremos celebrando ese Día Mundial del Agua, y pues cuidar de nuestros recursos hídricos definitivamente es responsabilidad de todos los habitantes en la tierra. A Johnny, queremos agradecerle por estar compartiendo con nosotros, Johnny Alexander Galvis Cardona, hidrólogo de la Carder. Muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos claridad sobre este Día Mundial del Agua, Johnny. No, con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Y pues aprovechar antes de despedirme para invitarlos a todos este viernes 22 de marzo al Teatro Luz y Tejada a partir de las 8:30 de la mañana hasta el mediodía. Vamos a estar en el Foro Regional del Agua para que nos acompañen y vean los avances que tenemos en la región, no solamente desde la Carder, sino desde otras entidades en cuanto al cuidado y preservación del recurso hídrico. Correcto, allí estaremos entonces. Invitación para nuestros oyentes en la FM 98.5. Johnny, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.